En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Nadie es profeta en su tierra. Nadie será bien recibido en su tierra como profeta. ¿Por qué? Porque pretenden conocerlo, porque lo han visto desde pequeñito, conocen cuántas veces se cayó, se fracturó, conocen quiénes son sus papás, quiénes son su familia, incluso conocen su debilidad, su miseria. Entonces, por creer conocerlo, no le hacen caso a lo que dice. Pero ahora entendamos qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta, primeramente, es un hombre a quien Dios elige. Lo elige para que vaya y dé un mensaje. ¿Se acuerdan? Jonás era un hombre particular, un hombre común cualquiera, pero Dios lo llama y le dice: ve a Nínive y di que dentro de 40 días será destruido por los pecados que están cometiendo. No, yo no voy. ¿Era profeta Jonás? No, Dios le estaba encargando un ministerio profético, que fuera a predicar. Y Jonás, en vez de irse para Nínive, agarró para otro lado. ¿Y qué le pasó? Se lo tragó una ballena y lo fue a tirar de vuelta a la orilla del mar. Ve a predicar. Y fue a predicar. Jeremías, Dios lo elige como profeta. Y Jeremías no quiere. Yo no soy profeta, van a decir otros, ni hijo de profeta. Yo solamente vengo a dar un mensaje que me dijeron que diera, pero no soy más. Entonces, un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Primer punto importante. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios, aquel a quien Dios le ha dado un encargo, una palabra, un mensaje que dar a sus hermanos. Ese es un profeta. Eso es lo que se les olvida a las personas que rechazan a una persona porque está hablando palabra de Dios y empiezan a ver los defectos de aquella persona, porque no es correcto. Me acuerdo que mamá Carmen decía: miren, hijos, decía ella, si un borracho les da un buen consejo, tómenlo, porque no porque sea un borracho significa que el consejo sea malo. Uno tiene que aprender a escuchar lo que aquella persona está diciendo, no ver lo que él está haciendo, porque de sus pecados, de su vida, él va a dar cuenta. Lo que él está dándome es un mensaje. Imagínense que viene un señor y dice, un señor pobrecito, y dice: mire, en tal lugar estaban mencionando su nombre
y dicen que usted se ha ganado $1.000.000. Y porque lo está diciendo un pobrecito, ese $1.000.000 no vale nada. No. Él me está diciendo, él solamente es el portavoz. Él solamente porta el mensaje que alguien se lo dio para que yo vaya a ese lugar. Ese es el profeta. El profeta es el canal a través del cual Dios nos habla a cada uno de nosotros. Por eso Jesús va a decir, quien les recibe a ustedes, a mí me recibe. Y quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Pero a quien a ustedes los desprecia, a mí me desprecia. Porque el profeta no habla palabras suyas, habla palabra de Dios. Ese es el profeta. Ese es el profeta. Y el Señor es duro también en cuanto a esto, que el profeta tiene que hablar. Y el profeta no habla para agradarle a la gente. El profeta no habla para caerle bien a la gente. El profeta habla porque hay un mensaje en labios del profeta que tiene que darse a conocer a las demás personas. Y muchas veces esa palabra tiene que ser hiriente. Más cuando estamos en un pecado y el Señor nos está hablando. Eso incomoda como una espada de doble filo. Así es la palabra de Dios, dice San Pablo. San Pablo es como una espada de doble filo, ¿verdad?, que entra y penetra hasta lo más hondo del alma. Porque ¿qué es lo que busca la palabra de Dios? Llevar al hombre a una transformación, a una transformación. Entonces, por eso hemos dicho muchas veces, cuando vamos a la Santa Misa, la actitud nuestra tiene que ser, ¿qué me quiere decir hoy a mí el Señor? Porque esa es la pregunta de hoy del Evangelio. ¿Cómo recibimos nosotros a las personas que nos hablan la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos nosotros a aquellas personas que son instrumento para que la palabra de Dios llegue a nosotros? Pues es fácil ver los defectos de la persona. Sí, todo el mundo lo va a ver. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que la Sagrada Escritura no cubra los defectos de los apóstoles, ¿se fijan? En ningún momento la Sagrada Escritura va a encubrir y va a decir solo las cosas bonitas de los apóstoles, ¿no? Incluso San Pablo hasta se confiesa en sus cartas. Habla de su miseria, de su humanidad, pero no porque en él haya una humanidad, una miseria, significa que el mensaje que él da no sea un mensaje bueno. Por eso él mismo dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿El tesoro cuál es? El ministerio, la palabra que Dios nos ha dado. La vasija de barro somos nosotros, que somos fragilidad, que somos miseria, que somos humanidad. Cuando nosotros vamos a la iglesia, hermanos, no vamos a ver los defectos del que está predicando la palabra de Dios. Vamos a escuchar cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar hoy a nosotros. Entonces, la palabra de Dios utiliza instrumentos, utiliza los labios de otra persona para poder acercarse a nosotros. Nunca olvidemos esto, nunca olvidemos esto. Mis labios se los presto a Dios para que dé a conocer su mensaje. Cuando me he ido a retiro, hermanos de ustedes, de esta comunidad, se quedan haciendo la celebración de la palabra. Hermano Giovanni, Teresita, hermana Patti, hermana Bertalicia, y así varios hermanos nuestros se quedan haciendo la celebración de la palabra. Ellos ejercen en ese momento el ministerio profético. Empiezan a predicar la palabra de Dios, se la predican a ustedes, y ustedes los conocen. Y muchos dicen, ¿y yo para qué voy a ir a la celebración? Si a escuchar a la fulana voy a ir, o a escuchar a fulano. Ahí estamos fallando. Ahí es donde estamos fallando. ¿Por qué? Porque esa hermana, ese hermano, está ejerciendo en ese momento, ¿qué? El ministerio profético. Ella o él, ¿qué está haciendo? Solamente prestando sus labios
para que la palabra de Dios llegue a la comunidad. Si tú, en vez de fijarte en lo que esa persona está diciendo, te pones a fijarte en los defectos de esa persona, entonces te cae lo que el Evangelio de hoy dice. Que no eres capaz de descubrir que esa persona está ejerciendo un ministerio que se le ha encomendado. Ay de mí, dice el apóstol San Pablo, si no predico el Evangelio. Predicar para mí no es un motivo de vanagloria, es una misión que he recibido, un encargo, y ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Y qué recibía San Pablo por predicar el Evangelio? Persecuciones, calumnias, cárceles, y lo último que recibió, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el último premio? ¿Cuál fue el último premio que recibió San Pablo por predicar la palabra de Dios? La muerte, que le cortaran la cabeza. Entonces, el ministerio profético consiste en eso: prestar mis labios, mi boca, para que la palabra de Dios llegue a la otra persona. No soy yo, no es la persona, solamente es el instrumento el ser humano, pero la palabra que da es palabra de Dios. Nunca olvidemos esto. Cuando vayamos a la iglesia, antes de ver a la persona que está predicando, mejor cerremos nuestros ojos, pero tampoco se duerman. Cerremos nuestros ojos y aprendamos a escuchar la palabra de Dios a través de los labios de esa persona, porque es el mensaje que el Señor hoy nos quiere dar a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.